Un helicóptero que se disponía a trasladar al presidente Evo Morales realizó un aterrizaje de emergencia tras presentar una falla mecánica durante el despegue, así lo informó la Fuerza Aérea Boliviana. El organismo castrense confirmó a CNN que el mandatario se encontraba en la aeronave al momento del incidente. Continuamos con nuestra cobertura especial sobre lo que ocurre en Bolivia, cuando se le dieron 48 horas de plazo por parte de Luis Fernando Camacho al presidente Evo Morales para que presentara su renuncia. Esto no ocurrió, así que el día de hoy se anunciaron nuevas medidas. Mientras tanto, ¿qué fue lo que se escuchó en la OEA? También estaremos repasando lo que dijo el canciller Pari y, por supuesto, ¿cuál es la postura entonces de la comunidad internacional? Al menos Estados Unidos ha sido muy claro, una nueva elección. Bolivia, de nueva cuenta, aquí en Conclusiones, desde la Ciudad de México. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu el ex Bol 11. Conclu el ex Bol 11, el ex de elecciones, Bol de Bolivia 11. 11 días consecutivos donde este equipo y este programa ha estado dándole seguimiento a lo que ocurre en Bolivia, tratando de esperar por fin un desenlace en cualquiera de los ángulos posibles, ¿no? Me refiero a que hay una auditoría en curso por parte de un equipo de la OEA, pero hay mucha presión a nivel político hacia el interior. Como le decía, ya están pidiendo la renuncia y habían dado 48 horas para que así fuera. Lo hizo Luis Fernando Camacho. Las cosas no se han dado y la conclusión no ha llegado aún a Bolivia. Siguen muchos alegando que se trata de un fraude monumental, mientras que de parte del gobierno defienden y dicen que era imposible y que fue imposible que se diera un fraude. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, y la etiqueta Conclu el ex Bol 11. A ver, Evo Morales está probando una cucharada de su propia medicina. Sí, porque mire, en 2003 era él quien promovía los bloqueos contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy él es el bloqueado y la situación se le complica. Como le decía, el Comité Pro Santa Cruz anunció la radicalización de las medidas para que Morales presente su renuncia. El mismo comité había dado plazo hasta este lunes para que eso pasara, pero no ocurrió. Entonces, Luis Fernando Camacho, líder de esa organización, llamó a paralizar las instituciones y las fronteras de Bolivia, una medida de la que, según dice, solo quedarían exentos los aeropuertos y las emergencias médicas. Camacho extendió el actual paro cívico de forma indefinida y se comprometió a llevar personalmente una carta de renuncia para Morales hasta La Paz, porque, según dijo, literalmente, Bolivia lleva 14 años aguantando una dictadura disfrazada de democracia. Así lo dijo Luis Fernando Camacho, escucha. Nos encontramos acá porque le dimos el plazo de 48 horas y dijimos que renuncie hasta el día de hoy. Sabíamos que no lo iba a cumplir, sabíamos. Sin embargo, la lucha no tiene retorno y tenemos que cumplir ese compromiso porque dijimos, y no fui yo, fuimos todos, de que se tenía que ir y tenía que renunciar. No es el pedido de Luis Fernando Camacho, es pedido de un pueblo que está viendo a un gobierno matar a su gente y que ya no lo podemos permitir. Por eso estamos aquí y por eso vamos a hacer cumplir todo lo que nos propusimos y vamos a ejecutar aquellas medidas que en forma conjunta con los comités cívicos a nivel nacional, el CONADE y las plataformas en unidad, liderizando este gran movimiento unido, hemos determinado. Por otra parte, el candidato presidencial Carlos Mesa dice que la pacificación del país está en las manos de Morales. Mesa pide otras elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral y a eso Morales responde insistiendo en que la oposición presente pruebas del fraude que denuncian a los miembros de la Organización de los Estados Americanos, que se los presenten a ellos, ahora que están realizando la auditoría. Mientras tanto, el Cabildo Cívico comenzaba en Santa Cruz. En Washington, el canciller boliviano Diego Pari denunciaba en el pleno de la OEA
un supuesto golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, orquestado, dijo, por el líder social Luis Fernando Camacho y el candidato opositor Carlos Mesa. Bueno, como era de esperarse, ¿no? Puntualmente estas dos figuras son los que se han enfrentado a no solamente el gobierno de Evo Morales, sino a los resultados de la elección. La presentación de Pari, sin embargo, se enfocó en Camacho, concretamente a quien tildó de racista y radical, y a quien señaló como el responsable de que en los próximos días Bolivia siga el camino de la democracia o de la violencia. Vamos hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, y ahí está nuestra Key Guerrero con su reporte K. Key, mucho gusto en saludarte ahora desde la Ciudad de México. Te escuchamos con atención con tu reporte K. Adelante. Fernando, fíjate, en América Latina hemos tenido varios procesos electorales que han sido bastante cuestionables y muchos de ellos, como tú sabes, han llegado al Pleno de la OEA en una sesión de debate. Pero yo creo que lo interesante de la sesión ordinaria de esta tarde es que fue bastante distinta. Los reclamos del gobierno boliviano, las denuncias, no parecen ir en contra del candidato opositor Carlos Mesa, como suele pasar en este tipo de debates, sino en contra de una figura que nada tiene que ver con el resultado electoral. Estamos hablando del líder social de la provincia de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Con estas declaraciones, Fernando, queda claro que la concentración del gobierno de Evo Morales es precisamente el gobierno de Camacho y no necesariamente la oposición que está encabezando el candidato Mesa. De hecho, en el Pleno de la OEA, el canciller de Bolivia, Diego Pari, presentó 2 videos, ambos atacando a Camacho. En estos videos lo acusan de ser racista, como tú mencionaste, de emprender un movimiento en contra de las personas indígenas y de aprovechar, dijo el canciller, la polémica en torno a las elecciones para poner en marcha un tipo de golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Escuchemos. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas, que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. Ese plazo de las 48 horas se cumple el día de hoy. Ustedes en la presentación han podido observar de manera precisa las acciones impulsadas por el movimiento cívico a la cabeza del señor Camacho, que tiene el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Bolivia. Fernando, el canciller Pari también dijo que será entonces la reacción de este movimiento social que encabeza Luis Fernando Camacho, no la de Carlos Mesa, la que en los próximos días pueda definir en Bolivia si continúan, dice, el camino de la democracia y esperan la auditoría de la OEA o el camino de la violencia. Hace apenas unas horas en Cabildo Abierto, en la provincia de Santa Cruz, rodeado, como podemos ver en las pantallas, miles de seguidores, Camacho respondió y dijo, bueno, precisamente que quien está encauzando esta medida, este fortalecimiento de las protestas, es precisamente el presidente Evo Morales. Recordarle, señor presidente, que solicitar la renuncia de un presidente no es un acto ilegal, mucho menos inconstitucional. Mucho se ha dicho que somos un movimiento fascista y discriminador. Sepa usted, señor presidente, que ese odio, resentimiento y racismo proviene de usted. Sin embargo, lo único que ha provocado ha sido unirnos. Los bolivianos estamos más unidos que nunca. Ya no confronte más al país, señor presidente. Fernando, volviendo al plano en la OEA, allí las cosas parecen estar bastante claras porque la mayoría de los países no hablaron ni de Camacho, ni de Mesa, ni siquiera del presidente Evo Morales, sino de las irregularidades electorales. Por ejemplo, hubo una declaración firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú e incluso una delegación de Venezuela, donde establecen que todas las elecciones deben llevarse a cabo con integridad y con transparencia y denuncian que en el proceso electoral en Bolivia varios de esos principios fueron vulnerados. Pero Estados Unidos, como tú decías, fue más allá, pidiendo nuevas elecciones y rechazando que el presidente Evo Morales, sin esperar los resultados de la auditoría que encabeza la OEA, insista en autodeclararse el ganador de estos comicios, Fernando. Pues aquí lo que queda claro es que
estas declaraciones de estos países vienen a reafirmar lo que ya la OEA había dicho antes. Tenemos que recordar y tenerlo muy, muy claro, que creo que esto es muy importante. La OEA también lo debe tener muy claro, se los dejamos saber la semana pasada. Ellos son los primeros en recomendar una segunda vuelta. Exactamente. Y hoy, para muchos, sin explicación, como para mí, por ejemplo, no entiendo la contradicción de recomendar una segunda vuelta y después ir a una auditoría, pero así es como están las cosas. Sin embargo, los países están igual de claros. 3 de los principios fundamentales de una elección no se cumplieron, de acuerdo a la OEA. Estos países lo respaldan. Sin embargo, bueno, hoy estamos a la espera de un resultado por parte de este equipo de la OEA en la auditoría. Vamos a ver qué pasa. Así es, Fernando. Así es, y dejarlo en claro que estos países que firmaron esa declaración traen a colación lo que tú mencionas, de que en un principio se recomendó que se hiciera una segunda vuelta y ahora estamos hablando, bueno, de una auditoría. Pero como te digo, en el Pleno están muy claros, las voces fueron muy claras, habrá que esperar cuál es el resultado de este informe de la OEA que se presentará en los próximos días, Fernando. Y muy importante también un contexto que a lo mejor no habíamos hablado tú y yo, Key, y que no se había tocado, pero aquí hay algo muy importante. No es nada más la OEA la que se está jugando su credibilidad. Esto es una prueba de fuego muy importante para la OEA, sobre todo con antecedentes de elecciones como en Honduras, ¿no? Pero hay que recordar una cosa. Aquí también Luis Almagro se está jugando la reelección, ¿eh? La posible o no reelección de Luis Almagro al frente de la OEA. Esto puede marcar también el destino de la OEA como organismo y de Luis Almagro como el secretario general. Así que hay mucha presión en todos los ámbitos en este entorno. Así es. Y hay que tenerlo bien claro porque son incidencias importantes. Oye, Key, mil gracias. Te mando saludos allá en Atlanta. Gracias, Fernando. Un abrazo a Ciudad de México. Un abrazo también allá en Atlanta, mi Key Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Y ya sabes, siempre tiene su reporte K. Las denuncias de supuesto golpe de Estado por parte del gobierno de Evo Morales no solo señalan al líder Luis Fernando Camacho y al opositor Carlos Mesa, sino también a Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia, la CONADE. Antes de continuar, debo indicarles que el próximo video que va a ver en pantalla pues puede herir su sensibilidad, ¿no? Si hay niños pequeños cerca de usted, bueno, yo le recomiendo que los distraiga por un momento de la transmisión, pero que ponga mucha atención. Y es que, le voy a decir, Albarracín, además de ser una figura conocida en Bolivia y una de las caras del movimiento de oposición a Evo Morales, es también uno de los primeros heridos de los enfrentamientos postelectorales. Muchos de ustedes en Bolivia saben de esta imagen, la hemos visto muchos de nosotros desde el mismo día en que ocurrió. Es una imagen, pues, bastante explícita en términos de violencia y de agresión a la que fue sometido y de la que fue víctima, ¿no? El video de la embestida en su contra fue viralizado, el hecho fue denunciado por varios organismos internacionales, entre ellos la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en un informe aseguraron que Albarracín fue agredido por el impacto de un contenedor de gas lacrimógeno en su rostro, es decir, un cartucho de gas lacrimógeno le pega en la cara, ¿no? Bueno, él nos acompaña aquí en Conclusiones para reaccionar al anuncio del movimiento cívico sobre la radicalización de la protesta ante la negativa de Evo Morales de abandonar el cargo. Vamos con él. Le doy la bienvenida entonces a Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés y presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE de Bolivia. Señor rector, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un saludo fraterno para ti y para todos quienes están mirando y escuchando este programa. Dígame una cosa, ¿qué le parece a usted la estrategia? Porque es una estrategia, a final de cuentas, de presión que ha adoptado Luis Fernando Camacho en este sentido con el ultimátum de las 48 horas y ahora el que promete ir precisamente a La Paz para llevar la carta de renuncia de Evo Morales. ¿Le parece que es el camino correcto? ¿Le parece que es por ahí que se debe presionar? ¿Es válido? ¿Cree que tendrá algún resultado concreto esto que propone Luis Fernando Camacho y la presión que ejerce, por supuesto? Lo que pasa es que tiempo que transcurre, día que pasa, la indignación ciudadana va creciendo exponencialmente y va
dejando a Evo Morales, a su gobierno, en un grado de total ilegitimidad. A estas alturas, el propio Evo Morales, por su conducta, por la manera como reacciona ante los problemas, él mismo se ha quitado la investidura presidencial y actúa, habla, procede, más que como presidente de un país, lo hace como un militante de su partido, del Movimiento al Socialismo, o como dirigente de los productores de coca. Entonces, quien ostenta el cargo de presidente de un Estado, tiene que entender que representa al conjunto de una nación. Por tanto, él debe cuidar, resguardar los derechos de ciudadanos que votaron y de los que no votaron por él. Ya cuando ocupas un cargo de esa investidura, de esa jerarquía, ya no puedes orientar tu actuación exclusivamente en favor de tus correligionarios políticos y olvidarte del resto. En ese sentido, en este momento Evo Morales ya está contra todo un país. Los únicos que lo apoyan son precisamente los de su partido. Y en ese contexto, obviamente, va creciendo la indignación cuando amenaza con cercar las ciudades, con no permitir el paso de alimentos, de líquido, agua, etcétera, amenaza con matar de hambre a la gente. ¿Qué presidente puede hacer eso enfrentándose con la propia sociedad civil? De modo que son sus exabruptos los que fueron dando lugar a que la posición del pueblo boliviano se vaya radicalizando cada vez más. Porque primero se exigía elecciones limpias allí en general, pero cuando se produjo el fraude, en una primera etapa todavía se defendió el tema de la segunda vuelta porque a eso orientaba el conteo rápido de todas las encuestas, incluso de las que contrató el gobierno. Pero la reacción autoritaria, abusiva, intolerante del presidente ha dado lugar a que posteriormente la misma población ya no hable de segunda vuelta y nos hable de la anulación de las elecciones, porque ya eran ostensibles, contundentes, ya no indicios, sino las pruebas sobre el fraude en contubernio entre el órgano electoral y el propio gobierno. Por tanto, ese es el motivo por el que tiempo que pasa y en la medida que se va incrementando las actitudes, los mensajes autoritarios del gobierno y reitero, al él mismo haberse quitado la investidura presidencial, claro, y si ya no actúa como presidente, la gente le dice, ¿qué hace usted en el Palacio? Renuncie para que la democracia se restituya. Oiga, rector, déjeme, mire, cada vez me queda más claro, mientras hacemos esta cobertura, he estado escuchando las voces de la oposición, ha habido una transición muy importante. Como bien lo dice usted, al principio se hablaba de una segunda vuelta, pero eso quedó atrás. Las voces de la oposición de pronto empezaron a decir que no era segunda vuelta, que querían la anulación de las elecciones, que querían un nuevo tribunal electoral, un nuevo órgano electoral, pero ahora se va hasta la renuncia de Evo Morales. Yo le quiero preguntar, desde su perspectiva, y escuchando todas estas declaraciones, a mi parecer, la auditoría de la OEA como que está saliendo sobrando para la oposición, como que para algunos sectores de la oposición no importa lo que vaya a resultar de la auditoría de la OEA. Quiero entender cuál es la postura, porque si se está hablando primero del desconocimiento, de la anulación de las propias elecciones, de la renuncia de Evo Morales y de la falta de confianza en la Organización de Estados Americanos por el contexto que ya sabemos, ¿tiene algún sentido para ustedes como oposición que se esté llevando a cabo esta auditoría o no va a importar cuál sea el resultado? Podría importar en la medida en que los señores que llegaron de la OEA actúen con la necesaria sinderesis, independencia política y desde luego en esa medida sobre la base de los elementos probatorios contundentes que existen y que ellos los tienen, puedan evacuar un informe que incluso vaya más allá de los límites que le ha puesto el convenio entre gobierno y OEA y tomar en cuenta el contexto en que se han dado estas elecciones con tremendos vicios de nulidad. Hoy día seguimos recibiendo denuncias, por ejemplo, de ciudadanos que dicen mi abuelo se ha muerto hace 5 años, sin embargo, lo han hecho votar. Mi tío se ha muerto hace 4 años y ha venido a votar, etc. Esto es, no hablo de casos específicos, sino centenares, múltiples. O sea, día que pasa se van descubriendo más elementos de prueba
contundentes sobre el fraude, más allá del aspecto estrictamente informático que tú ya lo has descrito incluso en otros programas cuando se produce la interrupción más o menos como a las 8 de la noche del 20 de octubre. En consecuencia, el criterio, el pensamiento del pueblo boliviano va en el sentido de que la OEA habría llegado para lavarle la cara a Evo Morales, para que atender en términos demasiado técnicos y terminar diciendo, sí, han habido algunos errores, pero bueno, subsanables, y terminar su trabajo con algunas recomendaciones. Eso es lo que piensa la población. Pero, de todas formas, independientemente ya de que los elementos de presión se fueron radicalizando y siendo más contundentes hasta llegar al problema del pedido de renuncia, creo que una manera de que la OEA recupere imagen en Bolivia y el equipo de profesionales que llegaron a hacer esta auditoría podrían también ayudar a ello en el sentido de hacer un trabajo imparcial. Y solo con imparcialidad llegarían a la conclusión de que se produjo un fraude, pero cínico en Bolivia. Oiga, y desde luego que rector, para dar lugar a la nulidad. Sí. ¿Le escucho? Señor rector, déjeme marcar una pausa, pero le quiero dejar esta pregunta en la mesa. En este hipotético escenario, vamos a suponer que la OEA no habla de un fraude en el resultado de su auditoría, pero habla de suficientes incidencias como para verse forzada a llevar a cabo una segunda vuelta, como lo planteó desde el principio la OEA, ¿no? Vamos a suponer que la OEA no habla de un fraude, pero dice, nos mantenemos en la postura inicial, hay tantas incidencias que esto debe ir a una segunda vuelta. ¿Cuál sería la respuesta de la oposición? ¿Aceptarían un desenlace así del trabajo de la OEA o no lo aceptarían? Hoy por hoy, la oposición dice, no hay segunda vuelta, aquí se tiene que repetir la elección. Es más, y no queremos al órgano electoral, y tampoco queremos que participe Evo Morales y García Linera. Pero si la OEA les dice, sí, nos mantenemos, es segunda vuelta, no sabemos si hubo fraude, pero hay incidencias suficientes para decir esto tiene que ir a una segunda vuelta. ¿Qué dirían ustedes como oposición? ¿Qué diría el rector Waldo Albarracín? Me lo dice después de la pausa, mientras continuamos aquí en conclusiones en este onceavo día de cobertura de lo que ocurre allá en Bolivia. Ya regresamos en un momento. Continuamos con el rector Waldo Albarracín desde La Paz y le preguntaba yo en este escenario hipotético, ¿no?, en el que la OEA termine precisamente su auditoría y entonces determinen que no hay fraude o no puedan determinar si hubo fraude, pero sí un número importante de incidencias que obligarían a ir a una segunda vuelta, no así anular la elección. En este sentido, retomando lo que al principio de todo esto la OEA sostuvo, ¿no?, una recomendación en la segunda vuelta. ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Aceptarían algo así, un resultado así de la OEA? Lo que pasa es que a estas alturas se ha avanzado tanto en la demostración del fraude que sería una incoherencia que la OEA hable de segunda vuelta electoral. El propio señor Carlos Mesa, que sería un directo beneficiario con un criterio de segunda vuelta, él mismo ha planteado que se anulen las elecciones. Entonces yo vería ahí una incoherencia en el sentido de que si la OEA advierte la existencia de tremendas irregularidades que te llevan al fraude, necesaria e indefectiblemente tendría que hablar ya de una nulidad. Y como su trabajo tiene efecto vinculante, ese es el acuerdo al que llegaron, daría lugar, el trabajo de ellos, su auditoría daría lugar indefectiblemente a la nulidad de las elecciones, salvo que el gobierno vuelva a salirse por la tangente, porque si hay algo que le caracteriza a este gobierno es que jamás apuesta a perder, aunque sea con trampa, violando la ley, la Constitución, pero su objetivo es tan estrictamente político que si tiene que desentenderse de un convenio, lo haría, porque no se olvide que hay una cláusula en este convenio que ha firmado entre la OEA y el gobierno, en el sentido de que cualquiera de las partes podrá apartarse del convenio si así lo desee unilateralmente. Entonces, han tomado sus propios recaudos. Por eso es que la elección, es decir, el pedido de nulidad de elecciones
no puede ir sola como consigna, sino acompañado con otro tipo de exigencias. Y entre ellas están las renuncias, es probable que se dé o no se dé, pero creo, en el fondo, que quien tiene la solución en sus manos, ya lo han dicho otros, es el presidente. Si realmente Evo Morales no quiere salir por el techo como salió Sánchez de Lozada, él debe dar una señal democrática, aunque sea pequeña, y es la de promover la nulidad de las elecciones. Si parte eso de Evo Morales, y tomando en cuenta que el órgano legislativo está absolutamente subordinado a él, el órgano electoral lo mismo, el judicial, la fiscalía, en fin, entonces como él controla todo, basta que lo diga para que los otros órganos estatales actúen en función de esa reacción que debería ser democrática. Pero pedirle a Evo Morales, que es muy difícil ese tipo de consignas, ¿no? Y ya, yo quiero traer aquí a la mesa algo más que hablábamos el viernes precisamente, y es que desde el Tribunal Supremo Electoral le han dicho que de ninguna manera se repetiría la elección, de ninguna manera, y usted lo ha dicho, esto es muy importante. En este acuerdo hay una cláusula, ya la mencionaba el rector, en donde cualquiera de las dos partes se puede retirar, vamos a decir así, del acuerdo, sin siquiera una razón contundente, es nada más porque lo deciden. Y si ya de entrada el Tribunal Supremo Electoral dice de ninguna manera se repetiría la elección, no sé, me parece que se está dando, se está caminando en círculos, ¿no, rector? Ya sabemos la postura del Tribunal Supremo Electoral, y obviamente esta postura estará apoyada precisamente por Morales. Entonces, ¿cuál sería la puerta de salida para finalizar? Le pido una respuesta breve. Mire, es delicada, pero estoy convencido que en manos de Evo Morales está la solución. Él tendría que dar una alternativa histórica, incluso que le ayudaría a recuperar cierta imagen democrática. Viabilizar las nuevas elecciones, anulando estas y con la elección de un órgano electoral imparcial integrado por gente idónea. No es difícil, pero creo que le va a ir peor si es que no busca una solución de esta naturaleza. Vaya, la respuesta fue corta y contundente. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente y continuaremos con nuestra cobertura aquí en Conclusiones. Rector, mil gracias. Un saludo hasta La Paz. Muy amable por haberme acompañado. Muy amable, gracias. Un abrazo fraterno. Gracias, igualmente. Muy amable. Waldo Albarracín, desde La Paz me acompañó.